de compartir la palabra. El tema del día de hoy es referente a lo que son las doctrinas de la gracia y lleva por título Expiación limitada, un acercamiento al sacrificio del Salvador. Y me gustaría que pudiéramos ubicarnos en la cita base, la cual es Juan capítulo 10, ya lo leímos al inicio del servicio, pero vamos a estar revisando este y otros pasajes, los cuales van a complementar este estudio. Y es Juan capítulo 10, vamos a leer del verso 9 al 11. Juan 10, del 9 al 11. Y bueno, ya cuando lo tengan ahí, le voy a dar lectura, ustedes lo siguen con su vista. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a orar por esto. Padre Santo, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das de poder presentarnos ante ti, y más por esa oportunidad que me das de poder estar delante de esa congregación explicando y compartiendo lo que nos has y lo que los muestras a través de tu palabra y a través de la historia, y cómo cada una de esas doctrinas se pueden comprobar de manera bíblica, y tú nos hablas para que podamos tener mayor entendimiento de lo que es nuestra fe. Ayúdame, Padre, para poder compartir de manera exacta, precisa y bíblica lo que vamos a hablar el día de hoy, la doctrina que vamos a hablar el día de hoy, y para que mis hermanos, Señor, sean ellos recibiendo y apreciando lo que es tu palabra. Muchísimas gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, tal como se ha venido viendo en estos domingos, o lo que se ha venido mencionando, recordamos el mes de octubre se conmemora lo que es el mes de la Reforma Protestante, porque el 31 de octubre de 1507, Martín Lutero fue quien clavó las 95 tesis en la puerta de Gutenberg, Alemania. Esto para empezar a contrarrestar y para que se aperturase un debate 100% teológico con los eruditos de su tiempo, y para que el Papa pudiese entender lo mal que estaba llevando pues lo que era la fe. Obviamente esto se salió de proporciones, y pues tenemos lo que se conoce como la Reforma Protestante, y tenemos también lo que fueron lo del Concilio de Trento, que fue la Contrarreforma, este movimiento en contra específicamente, y poco a poco cada uno de estos movimientos, cada uno de estos reformadores empezaron a ser dirigidos por Dios para poder regresar la palabra a lo que es el centro. Pero específicamente, cuando nos centramos en lo que es este tema de las doctrinas de la gracia, este es un término que ya nosotros lo conocemos como las doctrinas de la gracia, o el tulip en inglés, el tulipán. Pero si nos vamos más atrás, recordando de manera muy rápida lo que son los antecedentes, la controversia entre lo que es el arminianismo y calvinismo, doctrinas completamente diferentes, surgió en Holanda, ya que los arminianos, ellos dieron un escrito a los holandeses para que fuera como que su norma de fe. De manera que en este caso vemos que si nos remontamos un poquito más atrás, Arminio, él estudió, fue sucesor de Calvino, bajo el sucesor de Calvino en el año de 1603, pero poco a poco Arminio empezó a rechazar estas ideas de lo que era la sola gracia, la sola escritura, lo que es la depravación total del hombre, luego la depravación radical, que algunos autores lo mencionan de esa manera. Entonces esta controversia se empezó a difundir en la iglesia de Holanda, y los arminianos redactaron un credo de 5 artículos y los expusieron ante las autoridades estatales de Holanda en 1610, bajo el nombre de los remonstrantes, o memorial o pliego de protesta. Obviamente esto fue firmado por 46 ministros que estaban avalando estos 5 postulados por parte de los seguidores de Jacobo Arminio. Pero la respuesta en cuanto a estos elementos, ante estos 5 puntos, la respuesta de los hermanos calvinistas, más los ubicamos calvinistas porque seguían esta misma enseñanza doctrinal. No es que venerasen a Calvino. Ellos
contrarrestaron estos 5 puntos en lo que se le conoció como el Sínodo de Dort, y lo que se dio este resultado se le conoce como los cánones de Dort. Y esto se llevó a cabo del 13 de noviembre de 1618 al 9 de mayo de 1619, casi un año. Entonces, en el sínodo se escribió lo que ha llegado a conocerse como los cánones, y de esto se empezaron a resaltar 5 elementos primordiales o 5 elementos principales, los cuales se les ubica como los 5 puntos del calvinismo. Esto fue obviamente en respuesta a los 5 artículos de los remonstrantes arminianos. Entonces tenemos este elemento, este contexto en el que surge las doctrinas de la gracia, tal como los conocemos, surge como una respuesta para defender la sana doctrina. Esto lo debemos de tener muy en claro, y se le conoce de manera coloquial como los 5 puntos del calvinismo, pero es mejor ubicarlos como las doctrinas de la gracia, para evitar este tipo de discrepancias al momento de acercarnos a elementos doctrinales, porque son doctrinas. Entonces, en algún punto de la historia, realmente nadie sabe ni cómo ni dónde los 5 puntos empezaron a resumirse en el inglés como tulip, lo que se ha venido mencionando, tulip o tulipán. Lo cual es lo siguiente: la deprobación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Todo, obviamente, las palabras en inglés. Y aquí tenemos el acróstico: total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace y perseverance of the saints. Pero es fácil el empezar a tener en cuenta cada uno de estos elementos, pero los conceptos se pueden tergiversar en algún punto. Es por eso que el autor Timothy George sugirió el acróstico de roses o rosas, obviamente para aclarar o esclarecer estos elementos. Antes que el tulip, después del tulip se surgió este acróstico, lo cual tenemos como la depravación radical, después tenemos la gracia que vence, tenemos la elección soberana, la vida eterna y la redención concreta. Obviamente, al momento de estar compaginando, el orden empieza a variar un poquito, pero la intención es explicar lo mismo, las doctrinas de la gracia, pero con elementos que podamos no tergiversar. Porque decimos expiación limitada, es mejor escuchar redención concreta. Y ahorita es lo que vamos a ver. El estudio de hoy, el tema de hoy, lo que se va a centrar es en el tercer elemento del tulip, la expiación limitada o la redención concreta. Entonces vemos que la salvación es un regalo de Dios y es entregado específicamente para aquellos que están muertos en delitos y pecados. Y eso es una obra soberana, eso es una obra por parte del Señor. Y para eso vamos a Juan 6. Vamos a estar estudiando prácticamente el Evangelio de Juan. Vamos a Juan 6, versículo 37, el cual dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, no le echo fuera. Versículo 40. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Vemos que la salvación es un regalo por parte de Dios, y Dios mismo nos lo entrega. Es Dios quien nos lleva a Cristo para ser salvos. De manera que necesitamos a Cristo para tener vida, y somos escogidos por Dios para salvación, restauración, darle gloria, y realmente esta elección es por el puro afecto de su voluntad. Eso es algo que se ha venido estudiando en domingos pasados. El que somos escogidos por Dios, no porque haya algo bueno en nosotros, sino porque Dios lo decidió. ¿Por qué? Porque a Él le complació de esta manera. Entonces, ¿cómo podemos entender esta obra soberana? En palabras del doctor Sproul, voy a citar, dice: Pablo dice que el hombre está muerto. No solo está ahogado, sino que ya se hundió en el fondo del mar. Es inútil lanzarle un salvavidas a una persona que ya se ahogó. Si entiendo bien a Pablo, lo que está diciendo es que Dios se arroja al agua, saca al hombre muerto del fondo del mar y luego, en un acto divino, le hace respiración boca a boca y exhala en el muerto vida nueva. Eso es una ilustración muy hermosa, algo que Dios hace por cada uno de nosotros.
De manera que somos salvos por la obra soberana de Dios. Y en secuencia de las doctrinas de la gracia, somos elegidos por Dios por el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Y siendo un sacrificio limitado, ¿pero por qué dice que es limitado? No es limitado por su poder de salvación y de redención o de restauración, sino por los receptores a quienes está dirigida esta expiación. En palabras sencillas, podemos definirlo que la expiación limitada es que la muerte de Cristo tiene la intención de ser exclusivamente para los escogidos y que el efecto de esa expiación, de hecho, asegura la salvación. Solamente para aquellos a quienes realmente está destinada. ¿Y para quienes está destinada esta salvación? Para aquellos que son llevados por el Padre al Hijo. Y es que enfatiza dos elementos: que la redención es particular y que la redención es lograda para los escogidos de Dios. En resumidas cuentas, esto es de lo que trata la doctrina de la expiación limitada o la redención concreta. Es algo complicado de entender a primera vista porque estamos acostumbrados a que nos digan de que Dios te ama tal y como eres y Dios te está buscando para ser salvo. O que Dios ama a todas las personas, eso es cierto, Dios ama a su creación, pero la creación está muerta en delitos y pecados. De manera que no tendría sentido el hecho de tergiversar o el hecho de tomar tan a literal los conceptos o las palabras que tenemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. No nos podemos quedar nada más con ese versículo y decir Dios murió por todo el mundo, sino entonces ¿por qué Dios manda a los hombres al infierno para que carguen con la culpa de sus pecados? No tendría sentido eso si Dios murió por todo el mundo. Es necesario entender esto, que la salvación de Cristo es para aquellos que son elegidos por Dios. Y no es como que sea de descarte de que tú sí, tú no, tú sí, tú no. La elección es por la obra soberana de Dios, pero decimos, esto se vuelve algo injusto, o podemos decir, esto se vuelve algo injusto. Realmente no es injusto. La justicia de Dios es que Él mande a todas las personas al infierno. ¿Por qué? Porque hemos transgredido su ley, hemos invalidado sus pactos, hemos ido en contra de lo que Él manda, merecemos el castigo eterno. Sin embargo, Dios dio a su Hijo para sacrificio de cada uno de nosotros, para darnos esa redención, expiar nuestra culpa, expiar nuestros pecados y ser salvos a través de Él. ¿Pero cómo? Siendo acercados por Dios. Si tenemos escuchado el Evangelio, si hemos creído en Él, tenemos una mayor responsabilidad, un mayor compromiso, porque somos acercados solamente por Él y para Él. De manera que es necesario establecer cada uno de estos parámetros. Hacía referencia hace un momento a Juan 3:16. El escritor, el apóstol Juan, no se queda nada más en ese versículo, sino que más adelante empieza el versículo 17, 18, inclusive hasta el 30, empieza a esclarecer cuál es la situación del hombre. Sí, dio la salvación para el mundo, para aquellos que van a recibir, para aquellos que van a ser salvos. Pero, ¿cuál es la situación del hombre? Que ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y eso es algo que vemos todos los días. De manera que lo que debemos empezar a hacer es crear esta conciencia de lo que nos marca la palabra, que es la salvación, que es el sacrificio. Pero, ¿qué debemos hacer? Compartir esta verdad. Ahora, es necesario establecer esos elementos fundamentales. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 9. Juan 10, versículo 9, el cual dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Bueno, en ese versículo establece que solamente Jesús es el acceso a la salvación y libertad del pecado. Él es el camino de vida. Él es la obra de Dios que rescata a los creyentes del castigo y el poder del pecado. Ahora, y nos lleva a un lugar de seguridad.
Y el lugar de seguridad es Él, es Cristo. Solamente en Cristo tenemos seguridad, tenemos salvación, y es por ello que sabemos que su sacrificio es por aquellos que son de Él, que le pertenecen. No va a hacerlo por alguien externo, por alguien que va a demeritar su sacrificio, sino por aquellos que van a recibir. Y dando un spoiler, no es que nosotros corramos y huyamos de Dios y nos estemos alejando constantemente, o que seamos acercados a Dios, que seamos prácticamente arrastrados. No, ese es el siguiente elemento. Dios pone o hace un llamado eficaz, pone ese deseo en nosotros de conocerlo, de acercarnos y de desearlo constantemente. Pero todo, ¿de dónde viene? De este sacrificio, de esta redención que tenemos en Él. De manera que por eso en Juan 10, versículo 11, nos dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero previamente estableció que aquellas ovejas que son de Él conocen su voz y Él las conoce. Y el Padre fue quien le entregó esas ovejas. Entendemos ya la relación que lo que nos está estableciendo aquí el apóstol Juan, y cómo es que esta doctrina tiene una fuerza sumamente bíblica, porque la salvación, el sacrificio de Jesús es para aquellos que son de Él. Dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 15, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y más adelante dice que tiene otras ovejas a las que va a alcanzar. Eso demuestra que aquellos que creen, aquellos que hemos creído, por la misericordia del Señor y por fe, somos ovejas. Al igual que somos escogidos de forma soberana. Esto nos debe de dar una seguridad de salvación. Una salvación que no depende de nosotros, sino que es por la misericordia de Dios. Empezamos a esclarecer esos elementos para que realmente no haya duda con lo que estamos haciendo o con lo que estamos creyendo. Citando a Piper 2023, él dice: la expiación de Cristo es suficiente para todos los seres humanos y efectiva para los que confían en Él. La completa efectividad salvadora de la expiación que Jesús logró está limitada a aquellos por los cuales se preparó ese efecto salvador. Es suficiente ese sacrificio para aquellos que creen. Da seguridad y brinda esa confianza de que realmente hemos creído. Pero la completa efectividad salvadora de la expiación que Jesús logró está limitada realmente para aquellos a quienes está destinado. Entonces no podemos cambiar esa cuestión. ¿Por qué? Porque Cristo sí lo decidió, Dios así lo decidió desde antes de la fundación del mundo. Si lo tratamos de entender o si lo tratamos de aterrizar en nuestras ideas, pues decimos: es que eso es injusto, es que ¿por qué sucede esto? Esto no tiene... Y tratamos de empezar a desbaratar ese tipo de doctrinas, y es por eso que surge la doctrina o la contraparte, que es el arminianismo, el cual especifica que nosotros tenemos una voluntad para escoger y acercarnos a Dios y que podemos contribuir en nuestra salvación. Nos damos cuenta qué tan desbalanceada está esta cuestión, que nosotros podemos hacer, que nosotros podemos buscar, que nosotros podemos contribuir. Eso es algo que está en contra de la Biblia, porque dice: todo aquel que el Padre me ha dado será mío. Lo mismo que dice, es su voluntad. Entonces, nosotros debemos de empezar a descartar cada una de estas ideas que vengan en contra. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha dado esta salvación, si Dios nos ha dicho que su sacrificio es perfecto, que el sacrificio de Cristo es perfecto, debemos de creer en Él. Inclusive, el hecho que podamos creer es algo que Cristo, que Dios nos ha permitido tener. Sabemos que la obra de Jesús fue venir a dar salvación y libertad de la carga de los pecados, estableciendo que en Él solamente tendremos acceso al Padre. En Él solamente podemos tener paz, en Él podemos tener libertad, y en Él se establece el cumplimiento del nuevo pacto, algo que fue establecido en el Antiguo Testamento. Y vamos rápido a Jeremías 31. Jeremías 31, vamos a leer del verso 33 al 34.
Le voy a dar lectura y lo siguen con su vista. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la iniquidad, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vemos cómo se establece este nuevo pacto. En los tiempos de Jeremías, el pueblo de Judá, bueno, Israel ya había sido a la deportación. Judá estaba en ese mismo proceso, estaba en una decadencia total. Y para brindar esta esperanza, brindar esta seguridad, esta confianza, Dios le dice, daré mi ley en su mente, porque ellos no la habían obedecido. Ahora ellos la tendrán en su mente, la escribiré en su corazón, seré a ellos por Dios y me serán por pueblo. Ahora todos me conocerán y perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En Cristo tenemos ese cumplimiento. En su sangre, en su sacrificio, es que nosotros podemos decir, realmente tenemos expiación de nuestros pecados. Y esto se corrobora en lo que Jesús, o se cumple, empieza su cumplimiento en lo que Jesús dijo en Mateo 26, cuando ellos estaban en la última cena, cuando es la institución de la última cena. En el versículo 27 nos dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este cumplimiento, esta promesa que Dios había hecho con anterioridad, tiene su cumplimiento en Cristo. Y Él dice, mi sangre, mi sacrificio es el nuevo pacto, que va a ser dado por cada uno de ustedes, para que tengan esa salvación, para que tengan el perdón. El nuevo pacto que es dado por muchos, lo que dice acá, que es, dice el nuevo pacto que por muchos es derramada. Al estudiar este versículo, podemos ver que el significado de muchos es una gran parte de la humanidad. Entonces no podemos dictaminar de una lectura muy literal, sino que realmente debemos de estudiar. Entonces, el hecho de que el sacrificio sea por una gran parte de la humanidad, demuestra que el sacrificio de Cristo, que la institución del nuevo pacto, es una redención concreta, sustentada en la elección soberana de Dios. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios escogió para dar salvación, para dar libertad, y cómo a través del sacrificio. Eso realmente es algo complicado de establecer, porque estamos acostumbrados a que todo gire en nuestro entorno, a que todo nos favorezca, a que todo nos ayude, que todo esté bien, todo esté en orden, todo esté en calma. Pero realmente cuando nos ponemos bajo los paradigmas, bajo el paradigma que es bíblico, bajo la línea de pensamiento que es de Dios, realmente todo empieza a cambiar, empieza a tomar sentido. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Someternos a Él, someter lo que es nuestra voluntad. Porque citando a Sproul 2009, él dice, el pecado afecta mi voluntad, mi corazón, mi mente y mi cuerpo. Es por eso que es complicado para nosotros aceptar cada uno de ese tipo de doctrinas. Y es por eso que surgen falsas doctrinas que dicen, nosotros podemos contribuir a la salvación. Nosotros podemos realmente aportar a lo que Dios nos está dando. Si nosotros entregamos cierta cantidad de cosas, si nosotros nos ponemos aquí, podemos crear más puntos e ir aumentando y creciendo, casi como si fuese una empresa de que estoy en un programa de productividad y entre más haga, más remuneración tendré. No, así no es. Y es que este tipo de pensamiento surge porque el pecado mora en cada uno de nosotros. Y es por eso que debemos de estar en un espacio, en un tiempo, toda nuestra vida, de rendición. No podemos ser partícipes de la obra del Evangelio si éste no impacta en nosotros. Es más, podemos estar cerca de la verdad, pero no ser receptores de esa verdad. Por el pecado que mora en nosotros, por la incredulidad y por lo mismo que esta incredulidad es una deshonestidad intelectual, porque sabemos que existe una verdad, sabemos que hay un camino, sabemos que realmente cuando muramos habrá más, que es el cielo, que es el infierno, pero
Muchas personas se niegan a creer eso. Muchas personas tratan de encasillar esas ideas para estar cómodos y en una tranquilidad de que no va a pasar absolutamente nada. De que puedo estar bien, ahorita no hay tanto problema, más adelante tendré oportunidad. Es una deshonestidad intelectual. Y eso es algo realmente que niega la verdad y busca centrarse en los beneficios de uno. Prácticamente lo que estábamos viendo en la escuela dominical. Tratamos de centrarnos en nosotros mismos y hacer a un lado a Dios, que las consecuencias empiezan a repercutir, que empiezan a acercarse a cada uno de nosotros. Y es fatídico. Es mejor realmente buscar si estamos siendo receptores de esa verdad, si le estamos obedeciendo, o si estamos como en el caso de uno de los personajes que tiene uno de los desenlaces más desastrosos de la Biblia. Porque Judas, siendo uno de los 12 discípulos, él estando ante la verdad en persona, estando ante él, realmente su corazón estaba lejos. Su corazón prácticamente podía decir que estaba del otro lado del continente y no estaba obedeciendo. En la reunión del aposento alto en Juan capítulo 13, Jesús enfatiza su obra humilde a favor de los suyos e indica en que dentro de ellos había uno a quien su obra no iba a beneficiar, aquel a quien le dio el pan mojado, y realmente Judas lo traicionó. Juan 13:27 nos dice lo siguiente: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Si realmente no somos partícipes de la elección soberana, si no somos partícipes de esta expiación, de esta redención concreta que tenemos en Jesús, el que no está conmigo, desparrama. Entonces, rogar que podamos ser receptores de la verdad, pero que también podamos cumplirla, que podamos obedecerla. Y es complicado cada uno de estas doctrinas porque nos confronta y nos lleva a saber cómo estamos viviendo, cómo estoy llevando mi vida, cómo inicié en el Evangelio, cuál fue mi transcurso y qué estoy haciendo ahorita. ¿Realmente fue una conversión de verdad o nada más fue un simple acercamiento teológico, un acercamiento intelectual y ya? No se trata de ver quién sabe más, sino se trata de qué tan acercados y qué tanto estamos viviendo la verdad a la cual hemos sido llamados. Es por eso ese énfasis al cual nosotros debemos de estar. Ahora, la cuestión, esta situación que vemos con Judas Iscariote demuestra que la redención concreta o la expiación limitada es para aquellos que son elegidos por Dios. Aquellos que son seleccionados y aquellos que se les da ese regalo. En palabras del Dr. Sproul, él expresa lo siguiente: los incrédulos no buscan, los incrédulos no llaman a la puerta, buscar es la ocupación de los creyentes. Edwards dijo: la búsqueda del reino de Dios es la actividad primordial de la vida cristiana. Buscar es el resultado de la fe y no la causa de la fe. Si podemos buscar a Dios, si tenemos ese deseo de acercarnos, es porque Dios ha puesto esa convicción en nosotros. Nos ha dado una medida de fe para que podamos acercarnos, para que podamos orar, para que podamos leer la Biblia, para que podamos cuestionarnos, para que podamos decir, realmente mi vida está en contra de lo que dice la Biblia. Pero un incrédulo, alguien que no tiene ese deseo, realmente no va a buscar, no se va a acercar y no va a tener el mínimo interés. Es por eso que las doctrinas en contra arminianas caen por su propio peso, porque están en contra de la Biblia, porque están en contra de lo que es la soberanía de Dios. Y es que ese es el mayor problema para cada uno de nosotros. Queremos ser el centro de todo y queremos dictaminar que lo que nosotros decimos así se va a hacer, cuando Dios es el único soberano, Dios es el único que tiene poder. Dios es quien ha dictaminado nuestra salvación. Es Dios quien ha dictaminado el que nos vayamos o que nos estemos acercando a Él. El sacrificio de Jesús es solamente para aquellos que son de Él. He ahí la delimitación o concreción de la doctrina. Busca que esté completamente establecidos los parámetros a los cuales están dirigidos, a los cuales están direccionados. ¿Y para qué?
para evitar factores como los que venimos mencionando. El creer que podemos aportar a nuestra salvación, que podemos elegir a Dios, que buscamos a Dios o que inclusive nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad. Ninguno de estos elementos pueden ser ciertos o se pueden dar si nosotros no tenemos un acercamiento a la verdad. Entonces, lo que hace esta doctrina es delimitar, mostrar nuestra maldad, mostrar la situación en la que estamos y orar a Dios por misericordia para que podamos ser acercados a Él. Cada uno de los elementos anteriores caen por su propio peso al acercarnos a las doctrinas que están sustentadas en la Biblia, porque nuestro corazón está alejado completamente de Dios. Y solamente en la obra de Cristo es que podemos tener esta salvación, esta redención, esta restauración. Cristo nos da una medida de fe. Es mediante esta medida de fe que nos dirigimos a Dios y entendemos que tenemos una necesidad constante de Él. Esta doctrina lo que hace, lo que apertura es examinar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Y es por ello que se van a establecer o que seleccioné o que planteé 8 elementos, 8 puntos en los cuales podemos comprender y en los cuales se manifiesta lo que es la expiación limitada de Dios. Y el primero es: su muerte es voluntaria y está dando su propia vida. Para ello vamos a Juan capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 17 y 18. Viene en este mismo contexto hablando de que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el versículo 17 nos dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El hecho de que sea una expiación con los delimitantes bien puestos muestra realmente de que es una obra consciente. Jesús sabía lo que iba a hacer. Es por eso que dice acá: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Y es por eso que los principales, el sumo sacerdote, los sacerdotes, todos los del Sanedrín, ellos estaban pensando que su plan estaba dando frutos, e inclusive el sumo sacerdote dijo: es mejor que uno muera a que muera todo el pueblo. Pero esto no sabía que realmente estaba siendo parte del cumplimiento. Todo ello fue propiciado y orquestado para que se llevase a cabo la voluntad de Dios. ¿Y eso para qué? Para mostrar que su muerte es voluntaria y que realmente Jesús estaba dando su vida en rescate de muchos. El segundo elemento que establece esta doctrina es que su muerte es beneficio para aquellos que considera sus amigos, es decir, un grupo particular de personas. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 13. Bueno, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Somos separados por Dios, recibimos este llamado por parte de Él, el cual es una elección soberana por parte del Señor. ¿Para qué? Para poder conocer a Dios, para poder acercarnos a su verdad y ser considerados parte de Él. Lo que dice acá: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y por qué Jesús sacrificó? Pongámoslo en términos generales, tratando de cuestionar la doctrina. ¿Por qué Jesús se iba a sacrificar por aquellos que realmente están muertos en delitos y pecados? ¿Por qué Jesús se iba a sacrificar por aquellos que realmente no quieren nada? Realmente ese deseo, eso que hay por su peso, al momento de decir que ese deseo lo pone Dios en el corazón de las personas, que nos hace entender nuestra maldad, que nos hace entender nuestra necesidad de Él, y ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Es por eso que su sacrificio no es por toda la humanidad, como se ha esclarecido anteriormente, sino que es por aquellos que reciben la salvación, que reciben el llamado y que obedecen a ese llamado. En cierta medida, cada uno de nosotros sabíamos o teníamos noción de lo que era esta doctrina.
pero la creíamos conforme a lo que nuestra experiencia de vida nos había presentado. Pero al momento de acercarnos a la Biblia es lo más hermoso. Entender que el sacrificio de Jesús es voluntario. Entender que su muerte es para beneficio de aquellos que son de Él. Para aquellos que le pertenecen. El tercer punto es, para aquellos por quienes dio su vida, pueden ser reconocidos por su sumisión a sus mandatos. Juan 10:14. Les dije, vamos a estar ocupando varias citas. Juan 10:14 nos dice lo siguiente: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cómo las ovejas van a conocer a su pastor? Hablando en este ejemplo, pues van a estar con él, van a empezar a identificar su aroma, van a empezar a identificar los movimientos que va a hacer con el cayado, va a empezar a identificar si él está silbando, si él les está hablando, si él está dando de comer, por el tiempo que pasan, por esa dedicación que el pastor les tiene a las ovejas. Lo mismo pasa con nosotros, es el mismo ejemplo. Nosotros vamos a ser reconocidos en la obediencia que vamos a tener a su verdad. Pero ¿cómo esa obediencia? ¿Cómo vamos a desarrollar esa obediencia, ese conocimiento, ese entendimiento? En la medida que estemos orando, en la medida que estemos leyendo, en la medida que estemos congregándonos. ¿Por qué? Porque principalmente todo ese tiempo que le vamos a dedicar es como si estuviéramos pasando tiempo con nuestro Señor. Porque estamos pasando tiempo con nuestro Señor. Entonces, la expresión limitada muestra eso, que aquellos por quienes dio su vida pueden ser reconocidos en la sumisión que tienen a los mandatos. Mis ovejas conocen mi voz. El cuarto punto que establece esa doctrina es que su redención la redención que Cristo da, incluye a los no judíos cumpliendo con el pacto de Dios con Abraham. Juan 10:16 nos dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Realmente aquí se está refiriendo a los gentiles, se está refiriendo a nosotros, a personas que no pertenecen al pueblo de Israel. De manera que si nosotros tenemos ese acercamiento a la fe es porque Cristo en su misericordia vino a través de la predicación del Evangelio y nos llevó específicamente hacia Él. Empezamos a identificar su voz y empezamos a saber nuestra necesidad total y completa de Él. Pero ¿cómo es de que se cumple este pacto con Abraham? Y bueno, si nos remontamos a Gálatas, vamos rápido a Gálatas 3. Gálatas 3:16 nos dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En el momento en el que Dios le hace el pacto con Abraham, le dice: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente. Y aquí Pablo nos está esclareciendo cuál es la simiente de Cristo, cuál es el cumplimiento. Cristo es el cumplimiento de esa promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Y cómo son benditas todas las naciones de la tierra? A través de la predicación del Evangelio. Entonces, ¿cómo se cumple esta doctrina de la expiación limitada o la redención concreta? Bueno, en que su obra incluye a los no judíos y también cumple con esa promesa que Dios le dio a Abraham. Esa bendición. ¿Y la bendición cuál era? La salvación y la libertad de la carga del pecado, la libertad de la carga de las expectativas, la libertad de la carga de obedecer leyes impuestas por hombres, la libertad de obedecer con fe, con amor, con sumisión a lo que Dios nos ha mandado. Se complementa con el punto anterior. Aquellos a quienes ha sido dada esta expiación son reconocidos por la sumisión que tienen al mandato que Dios ha establecido. ¿A través de quién? ¿O a través de dónde? De su palabra. Y esta redención no solamente se queda con los judíos, sino que llega a cada uno de nosotros. El quinto elemento es que su obra es más que suficiente para nosotros como creyentes y nos regenera día con día. Vamos a Juan capítulo 4. En el versículo 14 nos dice:
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta es una conversación que todos conocemos, un pasaje que todos conocemos. Jesús habla con la mujer samaritana. Ella le dice, ustedes realmente piensan que se puede adorar en Jerusalén, pero nosotros decimos que debemos de adorar en este monte, porque aquí adoró nuestro padre Isaac. Y empieza con esta cuestión, pero el principal elemento es esta cuestión. Si tú me pidieras del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será de él una fuente de agua que salte para vida eterna, una regeneración constante. Pero se establece algo, que Cristo da esta agua. No que la podemos encontrar en alguna otra fuente. Cristo es la fuente, Cristo es quien decide, Cristo es quien nos da esa agua. Es por eso que su obra es más que suficiente para nosotros como creyentes y nos regenera día a día. Es una regeneración constante. Por eso dice que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Momento de decir que salte para vida eterna es como un arroyo que está brotando agua, que no se acaba y que está de manera constante. Por eso es que es una regeneración día a día. Lo que permite la expiación limitada que podamos reconocer es que su obra nos ha sido entregada por Cristo y que es una obra constante todos los días. ¿Y cómo? A través del Espíritu Santo. El sexto elemento que nos apertura aquí es que su redención nos apertura a adorar a Dios de una forma verdadera. Ahí mismo en Juan están disertando Jesús con ese tema de la adoración. Y dice el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo vamos a adorar a Dios si no le conocemos? Bueno, a través de este acercamiento que tenemos a través del Evangelio. ¿Y cómo vamos a adorar al Padre? Porque el Padre nos ha llevado a Cristo, el Padre nos ha encontrado. Ahí mismo en Gálatas capítulo 4, cuando nos dice, ustedes que conocían a Dios, es decir, que Dios los conocía antes a ustedes. El hecho de tener la salvación es porque Dios nos conoce en su omnisciencia, en su conocimiento todopoderoso, en su conocimiento absoluto, en su conocimiento infinito, en su conocimiento perfecto y profundo. Él sabe que nos iba a dar la salvación. Y ahora este sacrificio, esta redención, el entendimiento de esta expiación que está en Cristo, nos permite apreciar, reconocer que nuestra adoración, que lo que hacemos a través de la música, que lo que hacemos a través de la Biblia, que lo que hacemos a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de nuestro tiempo devocional de manera personal, lo que hacemos en nuestro día a día debe de adorar completamente a Dios. Y nos permite, nos abre el panorama de saber que todo lo que hacemos, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para la gloria de Dios y no para los hombres. Cambia nuestro paradigma, cambia nuestro entendimiento de nuestro día a día, no solamente de cómo entendemos la salvación y la obra de Cristo, sino también cómo entendemos nuestra vida cristiana. El séptimo punto que nos esclarece aquí la expiación limitada es que el sacrificio de Cristo es universal y para aquellos que creen en Él. Vamos rápido a Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Se dan cuenta? Esta visión del cielo donde están todos los salvos, todos los regenerados, dice aquí que había una gran multitud que no se podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y todos estaban delante del Cordero. El sacrificio es universal, pero es para aquellos que creen. Es ahí la delimitación. No es para todo el mundo realmente. Es para todo el mundo, pero los que creen en el mundo.
Porque dice el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y si la salvación le pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, Él sabe cómo entregarla. Él sabe cómo distribuirla. Él sabe a quiénes se las va a dar. Y si nos permite estar acá, si nos permite apreciar estos temas, si nos permite orar, si nos permite leer la Biblia, es porque realmente Él nos da ese acercamiento. Y por fe realmente creemos que es Dios quien nos ha seleccionado de manera soberana para ser partícipes de esta expiación y de esta redención concreta en Cristo. Y el último punto es, el sacrificio sustitutivo de Cristo era necesario para nosotros. Lo que la expiación limitada muestra es que este sacrificio realmente a nosotros había una gran necesidad de que fuese llevado a cabo. Y vamos a Efesios 2. Efesios 2 del 4 al 6. Le voy a dar lectura, así dice la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El hecho de que seamos seleccionados, el hecho de ser partícipes de ese sacrificio concreto que fue hecho en Cristo, es por el puro afecto de su voluntad. Nos dice acá que Dios, que es rico en misericordia, por la misericordia de Dios y por su amor que nos ha entregado, ese amor perfecto, ese amor ágape, ese amor que es sacrificial, porque obviamente lo vemos aquí en esta expiación que es Cristo, nuestra condición nos establece. Estábamos muertos en pecados y ahora tenemos vida en Cristo. El sacrificio sustitutivo de Cristo era necesario para nosotros. De manera que tenemos estos 8 puntos que se establece de la doctrina de la elección, de la expiación limitada. La muerte de Cristo es voluntaria. Él dio su propia vida. Su muerte es para beneficio de aquellos que realmente considera que son de Él, para un grupo particular de personas, los que fueron elegidos. Aquellos por quienes dio su vida pueden ser reconocidos por su sumisión a los mandatos del Señor. Su redención incluye a los no judíos cumpliendo el pacto que Dios hizo desde hace muchos años. Su obra es más que suficiente para nosotros y nos regenera día con día. También apertura que su redención nos permite adorar a Dios de forma verdadera. Su sacrificio es universal y para aquellos que creen en Él, y su sacrificio sustitutivo era necesario para cada uno de nosotros. La doctrina de la expiación limitada nos permite entender cada uno de estos elementos para que podamos decir solamente a Dios la gloria. Y por el hecho de haber planeado una salvación de esta manera, podemos decir gracias Dios por lo que nos has permitido. Me gustaría terminar con una cita de un escrito del Dr. Sproul y algo que le complementé a ello. Dice, cito, la gente no busca a Dios, busca los beneficios que solo Dios puede dar. El pecado del hombre caído es este: busca los beneficios de Dios, pero al mismo tiempo huye de Dios por naturaleza. Somos fugitivos. Y le agregaría lo siguiente: pero en Cristo hemos sido encontrados, nos reconcilia mediante su sangre, la cual nos lava de maldad, nos quita el peso del pecado y las expectativas externas, haciéndonos partícipes de un regalo mayor: ser amigos del Salvador de nuestras almas, ser adoptados por el soberano del universo. Ya no somos fugitivos, somos hijos. Somos salvos mediante la expiación del pecado. Un sacrificio perfecto que nos lleva a contemplar la cruz y acercarnos cada día a la obra del Salvador. Que realmente podamos apreciar esa expiación limitada y que todos los días sea un acercamiento al sacrificio del Salvador. Pongámonos de pie para orar. Señor, muchísimas gracias por ese sacrificio que nos das. Gracias por esa obra perfecta que has hecho en la cruz y que podemos reconocer que es tu obra perfecta, que podemos reconocer que eres tú quien nos has apartado, que nos has conocido desde el vientre de nuestras madres y nos has dicho que vamos a ser salvos, que vamos a ser separados por ti. Nos has permitido diferentes y adversas situaciones a lo largo de esta vida, pero todo es con el propósito de conocerte.
Todo es con el propósito de saber que estabas guiándonos, que estabas direccionándonos, que debemos darte gloria y saber que tu sacrificio es perfecto, que tu decisión, que tu elección es soberana y que lo que tú nos permites acercarnos, este llamado eficaz que nos haces es perfecto, que nos hace ver nuestra maldad. Mi Señor, perdona nuestros pecados. Nos arrepentimos de aquello que hay en nuestro corazón. Diré el salmista, si me fuese a lo más profundo del mar, tú lo conoces. Si me fuese a lo más alto de la tierra, tú estás ahí. Tú lo ves todo y escudriñas nuestras mentes, nuestros corazones. Y que estas doctrinas que vamos a estar apreciando, que seguimos conociendo, realmente nos lleve a decir, Señor, tú lo sabes todo. Ayúdame. Y que podamos rendirte nuevamente en nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, si hemos fallado en nuestra mente, en nuestro corazón, si hemos pecado contra ti, contra nuestro prójimo, que seas ayudándonos, que seas perdonándonos y que seas guiándonos para poder obedecerte de manera excelente y entender, en la medida de lo que tú nos permites, tu sacrificio perfecto. Muchas gracias por ese servicio, gracias porque podemos adorarte de manera conjunta, gracias por la palabra que pudimos estudiar el día de hoy, que seas tú bendiciendo nuestra semana, que seas bendiciendo nuestras actividades, que seas guardándonos, que seas tú ayudando a aquellos que no vinieron, que seas tú trayendo cada día más a los que han de ser salvos, que seas tú guardándonos y podamos conocerte cada día más en el transcurso de la semana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, hermanos, Dios les bendiga, estamos despedidos.